Buen día, alumnos, es un placer saludarles a través de este espacio virtual y el día de hoy vamos a aprender acerca de las leyes del movimiento, más conocidas como leyes de Newton. Son tres los principios que rigen el comportamiento de una fuerza: la primera ley de Newton, segunda ley de Newton y tercera ley de Newton. Vamos a hacer un resumen de qué es lo que dice cada una de ellas. La primera ley de Newton es también conocida como ley de inercia y nos habla de qué es lo que sucede cuando un cuerpo no interactúa con otros objetos, y lo que sucede es posible identificar un marco de referencia en el que el objeto tiene aceleración cero. Es decir, que en ausencia de fuerzas externas, un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento con velocidad constante. Una forma práctica de identificar la primera ley de Newton es que la aceleración es igual a cero, la sumatoria de fuerzas externas es igual a cero y por lo tanto decimos que el objeto está en equilibrio. La segunda ley de Newton nos dice qué ocurre cuando hay fuerzas externas, y lo que pasa es que se produce una aceleración que es directamente proporcional a la fuerza neta actuando en el objeto, pero inversamente proporcional a la masa. La segunda ley de Newton la podemos resumir en una ecuación sencilla que dice que la sumatoria de fuerzas en un cuerpo, actuando en un cuerpo, es igual a la masa por la aceleración del objeto. La aceleración del objeto aquí es diferente de cero. En la tercera ley de Newton, que es una de las más famosas leyes, nos dice qué ocurre cuando dos objetos interactúan y ejercen fuerza. Entonces, la fuerza que ejerce el objeto 1 sobre el 2 es igual en magnitud, pero puesta en dirección a la fuerza que ejerce el objeto 2 sobre el 1. Esta ley también es conocida como ley de acción y reacción o de causa y efecto. En términos prácticos nos dice que para toda fuerza de acción hay una reacción igual en magnitud y opuesta en dirección. Ahora vamos a resolver un ejemplo donde visualicemos la aplicación de las leyes de Newton. El ejemplo dice así: un semáforo que pesa 122 newton cuelga de un cable unido a otros dos cables sostenidos a un soporte, como muestra la figura. Ahí tenemos la figura en el pizarrón. Los cables superiores forman ángulos de 37 y 53 grados con la horizontal. Estos dos cables superiores no son tan fuertes como el cable vertical y se romperán si la tensión en ellos supera los 100 newton. La pregunta es: ¿el semáforo permanece colgado en esta situación o alguno de los cables se romperá? Para ello, vamos a sacar los datos que nos da el problema. En primer lugar, tenemos el peso del semáforo, que lo vamos a representar con una letra W. Y otro dato importante que tenemos es que es la tensión de rotura. Los cables superiores no pueden tener una tensión mayor que 100 newton porque si no se rompen. Lo primero que vamos a hacer es elaborar lo que conocemos como diagrama de cuerpo libre. Vamos a elaborar dos diagramas de cuerpo libre. Uno en torno al peso del objeto y otro en torno al punto de unión de los tres cables. Aquí vamos a representar como un punto la masa del semáforo y luego el peso del semáforo que va hacia abajo y la tensión 3, que es quien soporta el peso del semáforo. En el segundo diagrama de cuerpo libre representamos las tres tensiones: la tensión 1, la tensión 2 y la tensión 3. Colocamos los ángulos. Una técnica para colocar los ángulos: nos vamos a la figura con una recta horizontal y luego una vertical formando triángulos. Vemos que aquí se forman ángulos de 90. Si este ángulo es de 37, pues este es de 53 y por lo tanto este es de 37. De la misma forma con el segundo triángulo. Y así colocamos los ángulos en nuestro diagrama de cuerpo libre. Bien, ya con nuestros diagramas de cuerpo libre, donde estamos representando todas las fuerzas actuando en el objeto, y pues aquí tenemos que hacer el siguiente razonamiento. El objeto no se mueve, vamos a suponer que el semáforo permanece colgado, entonces en esa situación no hay movimiento, está en reposo y vamos a proceder a calcular las tensiones. Para eso vamos a utilizar la primera ley de Newton, donde vamos a suponer que como no hay movimiento, no hay aceleración,
y por lo tanto la sumatoria de fuerzas actuando en cada uno de los diagramas de cuerpo libre va a ser igual a 0. Vamos a hacer un análisis primero en el primer diagrama de cuerpo libre, donde tenemos ahí dos fuerzas. Las dos fuerzas están en el eje Y. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Todas las fuerzas en el eje Y que van hacia arriba son positivas y todas las que van hacia abajo son negativas. Entonces, la tensión 3 es positiva y el peso, que es la magnitud de la fuerza gravitacional, va hacia abajo, por lo tanto es negativa. Como yo quiero calcular las tensiones, despejo para la tensión 3 y obtengo que la tensión 3 es igual al peso. Pasé el peso, que es negativo, del otro lado de la ecuación, lo pasé a positivo. Entonces con esto ya tengo el valor de una de las tensiones. El problema anteriormente me decía que el peso del semáforo es 122 newton. Entonces con este diagrama de cuerpo libre automáticamente investigué la tensión en uno de los cables. Ahora, la tensión 3 no es mi punto importante, porque el cable 3 es resistente. Entonces las tensiones 1 y 2 son las que verdaderamente me importa averiguar para saber si el semáforo permanece colgado o no. Bien, vamos a hacer un análisis de fuerzas para el segundo diagrama de cuerpo libre, y aquí tengo que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y que la sumatoria de fuerzas en Y también es igual a 0. Comencemos con la sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas en X tengo? Como ustedes pueden ver, las tensiones 1 y 2 tienen componentes, ¿verdad? Tengo tensión 1 en X, tensión 2 en X y por lo tanto también tengo tenemos las componentes en Y de la tensión 1 y 2. Entonces, en X tenemos las componentes de la tensión 1 y 2. La tensión 2 en X es positiva, mientras que la tensión 1 es negativa, y las igualamos a 0. Ahora, como en cualquier vector, las componentes en X utilizamos el coseno para calcular la componente, y en el caso de las componentes en Y, pues lo hacemos con los senos. La tensión 2 en X sería la tensión 2 coseno del ángulo, que en este caso es 53. Y la tensión 1 sería coseno del ángulo, que en este caso es 37, y lo igualamos a 0. Como yo no conozco ninguna de las dos tensiones, entonces voy a despejar para una de ellas. En este caso voy a despejar para la tensión 2. Entonces tensión 2 coseno de 53 es igual a tensión 1 coseno de 37. Si despejo la tensión 2, tendría tensión 1 coseno de 37 sobre el coseno de 53. Y aquí tendría la tensión 2 en términos de la tensión 1. Bien, ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y, donde tenemos las dos componentes en Y de las tensiones 1 y 2, pero también tenemos la tensión 3. Entonces las dos componentes en Y de las dos tensiones 1 y 2 son positivas. Aquí tendríamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y entonces tendría la tensión 1 en Y más la tensión 2 en Y menos la tensión 3, que es igual a 0. En el caso de la tensión 3 no hago la aclaración si es en Y, porque ya se ve en el diagrama de cuerpo libre que la tensión 3 va en sentido negativo del eje de la Y. La tensión 1 en Y es la tensión 1, seno del ángulo, que en este caso el ángulo es 37 grados, más la tensión 2, que es seno del ángulo, que el ángulo en este caso es 53 grados. Y la tensión 3, que ya la habíamos averiguado con el primer diagrama de cuerpo libre, que es 122 newton. Luego sustituimos el valor que ya tenemos de la tensión 2, que en este caso sería la tensión 2, sería tensión 1 coseno de 37 grados sobre el coseno de 53 por el seno de 53 grados, y esta tensión la voy a pasar del otro lado a positiva. Si ustedes se fijan, aquí podemos aplicar algo de trigonometría. Por ejemplo, puedo juntar este seno con este coseno para formar una tangente. Entonces tendría tensión 1 coseno de 37 tangente de 53.
Todo esto igual a 122 newton. Aquí saco un factor común, tensión 1, entonces tendría tensión 1, seno de 37 grados, más coseno de 37 grados, tangente de 53, igual a 122 newton. Y ahí ya despejamos para la tensión 1, donde tendríamos que la tensión 1 serían los 122 newton entre todo este factor, que es el seno de 37 más el coseno de 37, tangente de 53 grados. Si metemos eso a la calculadora, eso nos daría un resultado de 73.42 newton. Y ahí tenemos el valor de la tensión 1. Bien, como ya tenemos el valor de la tensión 1, que es 73.42 newton, estamos listos para averiguar el valor de la tensión 2, que ya lo habíamos despejado, de la sumatoria de fuerzas en X. Tenemos que la tensión 2 es la tensión 1, coseno de 37 grados entre el coseno de 53. Y aquí nada más vamos a sustituir, tendríamos que la tensión 1 es 73.42 newton, por el coseno de 37 grados entre el coseno de 53. Y ya si metemos esto a nuestra calculadora, obtenemos que la tensión 2 es igual a 97.43 newton. Por lo tanto, tenemos que la tensión 3 es 122 newton, la tensión 1 73.42 y la tensión 2, que la acabamos de averiguar, 97.43. Si ustedes se fijan, ninguna de las tensiones 1 y 2 superó el valor de rotura, que son 100 newton. Por lo tanto, yo puedo responder que el semáforo permanece colgado. Espero que este video nos ayude a comprender la aplicación de las leyes de Newton. Este es un problema de equilibrio. Posteriormente estaremos realizando videos de problemas sometidos a fuerzas externas. Saludos.